Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Hoy vamos con un tema que ya es el final de este mes y es un tema que me interesa mucho hablar y me parece pues no solamente interesante sino que tiene un impacto, sigue teniendo un impacto a pesar de ciertas cosas críticas, modelos, pensamientos que han surgido a lo largo de estos años y a lo largo de la, digamos, la cantidad de, de instancias políticas y económicas que han surgido, pero cuyas condiciones básicas siguen siendo las mismas desde que el personaje del que voy a hablar hoy, a sus 64 años, cuando muere en 1883, deja a través de su obra y de las consideraciones que hay en torno a ella. Y bueno, esto escribía para iniciar y comenzar a reflexionar un poco. Y vamos a iniciar con dos citas, una más extensa que la otra, y la segunda particularmente es la que más me interesa, la más breve, porque viene precisamente de alguien que no era tan afín al pensamiento de Marx, pero que en ningún momento por eso dejó de tener la entereza y digamos, el interés y entereza de escribirle y dedicarle un tomo a alguien en el que contradecía, pero al que entendía y había aprendido a conocer en términos de su capacidad conceptual y de su sistema de síntesis. Me estoy refiriendo al señor Isaiah Berlin cuando escribió un libro sobre el protagonista de esta noche, el libro llamado Karl Marx, su vida y su entorno. Y bueno, veremos esa cita, pero voy a iniciar con la contraria más extensa y más evidente y obvia, porque en ella, por supuesto, no solamente es la voz de quien sabemos, por quienes hayan estudiado historia o filosofía o sociología, fue su gran amigo y también en algún momento aquel que le dio el elemento básico para que Marx entrara de lleno a entender que toda esa filosofía que él había estudiado y con la cual ya desde joven se había, digamos, puesto en marcha y se había hecho reconocer en un círculo conocido como los jóvenes hegelianos, encontró con este amigo y con mucha serie de datos y cosas que él mismo precisamente le pasó, el lugar donde esa filosofía encontraría no solo su praxis sino su realización. Bueno, así que iniciemos en esta noche para hablar de Marx y un pensamiento para una ciencia de la emancipación, como le he llamado a este capítulo. Dice Friedrich Engels en 1883 en su discurso ante la tumba de Marx. Y atención porque esta es la cita un poco más larga. Dice, el 14 de marzo, a las 3 menos 4 de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo y cuando volvimos le encontramos dormido suavemente en su sillón, pero esta vez para siempre. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Pero no es solo esto. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas habían vagado en las tinieblas. Por eso Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Y ha muerto, venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria como él.
diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Bueno, estas palabras tan elogiosas, por supuesto, en un discurso ante la tumba, ante una tumba a la que asistieron muchas personas luego del muerto, muy pocas personas estuvieron allí, pues son como más evidentes y más reconocibles, pues por ser del amigo, del gran amigo de Marx. Y uno diría, pues por supuesto, él no daría menos que eso. Pero lo interesante no son estas palabras, sino precisamente las segundas que yo les mencionaba, y son las del señor Isaiah Berlin, que fue un gran filósofo, un gran conocedor matemático y también de algún modo epistemólogo, aunque no se dedicó directamente a eso, pero un conocedor de las ideas. Y él escribió un libro muy bello llamado Karl Marx, su vida y su obra. Y él hacia el final de este libro dice lo siguiente, y aquí es lo interesante, ¿no? Porque estas palabras vienen de alguien que no se considera comunista y quien no se considera marxista. Dice así: sus doctrinas cambiaron la historia, para mejor o peor, y sus ideas han entrado en la textura del pensamiento moderno, incluso de aquellos que se oponen profundamente a él. Y aquí viene lo interesante, porque precisamente nuestro protagonista de hoy es un pensador que, más allá de si estamos o no de acuerdo con él, más allá de si lo entendemos o no, porque la mayoría de las personas veo que lo critican, pero en realidad no solo no lo han leído, sino que si lo han leído es de pasada y sin tener en cuenta muchas de sus etapas, muchos de sus procesos, los contextos en que los libros se desarrollaron y se escribieron y las condiciones en que esto se dio. Pero yo creo que Isaiah Berlin apunta lo clave aquí, y es que muchísimo del pensamiento moderno, incluso para aquellos que se mueven dentro del ámbito del capitalismo y lo favorecen, ya han sido permeados por sus ideas, más allá de mucho más de lo que creen. Y aquí eso es lo que vamos a revisar en parte. Pero sobre todo, y ese es el punto al que voy a decir, es por qué para mí es tan importante leerlo para entender lo que yo he denominado aquí una ciencia de la emancipación. Bueno, voy saludando y bienvenidos a todos los que están aquí. Un saludo a Javier, un saludo a Nospi, que acaba de llegar, también a Julián, a Ana y Ignacio también, que llegó aquí de primero. Un saludo grande y espero que este tema de hoy pues les guste. Ahora bien, yo quisiera también, ya que iniciamos con la voz de un crítico, continuar con esas voces para dar a entender que, contrario a lo que piensan precisamente muchos de los que se oponen o consideran oponerse al marxismo y al comunismo y al socialismo, confundiendo un poco esto, y ya lo mencionaré ahora, es darnos cuenta que en realidad ni en su tiempo y tampoco ahora Marx gozó de una fama unánime en todos, ni fue elogiado ni querido, incluso por aquellos que se denominaban a sí mismos de izquierda, o por lo menos de lo que nosotros podríamos llamar de izquierda, ya que en ese momento todos esos partidos estaban bastante más divididos de lo que consideramos. Incluso en la actualidad, a pesar de que hay un gran bloque mayor que se opone a lo que podríamos llamar nosotros el sistema general de dominación, digamos, dirigido a través de un proceso económico llamado el capitalismo, en realidad no está tan unido tampoco, aunque mucho más unido por lo menos que en ese periodo, por diferentes cuestiones tecnológicas, por el tiempo, por los procesos históricos en común que se han dado, etcétera, etcétera, y por supuesto también temas de reivindicación que han aparecido a lo largo de estos años. Pero ya desde su propia época, además que entre otras cosas, él en términos intelectuales no es que hiciera muchos amigos. Vuelve aquí un poco la señal. Él en su periodo no se hacía tampoco querer mucho de sus incluso maestros y de aquellos que lo acompañaban dentro de los procesos socialistas. Quizás con quienes más tuvo diferencia en algún momento fue con algún tipo de anarquistas y también socialistas de ese periodo. Quizás uno de los que hay que resaltar y que voy a mencionar aquí es Bakunin, un anarquista que por supuesto tuvo un peso en Rusia y en todos los procesos de la llamada Gran Internacional, y consideró y llegó a criticar todo el proceso del marxismo
como en realidad una forma de esconder un poderoso Estado centralizado. Acordémonos que el anarquismo ante todo busca la desaparición del Estado, y Bakunin, a pesar de que en cierto sentido comulgaba con algunas ideas con Marx, criticaba fuertemente esto, lo que no en vano tenía una cierta forma de se dio era acertado un poco esta apreciación, pero estamos hablando de dos pensadores diferentes que desarrollaron sus procesos de una manera totalmente distinta. En su propia época también llegó a discutir Marx con uno de las vedettes intelectuales de su periodo para el mundo del socialismo. Me refiero también a el anarquista, el teórico anarquista Proudhon, que básicamente era un socialista también, libertario y mutualista. Tiene que englobaban todos estos términos. Y él criticaba mucho el marxismo, luego de, por supuesto, Marx haberle dedicado Miseria de la Filosofía, eh, donde es un libro, una respuesta contundente a los postulados de Proudhon. Y él, con el tiempo, esto fue un golpe intelectual muy duro para él, quedó muy bajoneado por este tipo de respuesta intelectual que Marx le da, pero considera básicamente que el proyecto que propone la sociedad comunista, tal como lo plantearon Marx y Engels, pues en últimas conducía a un tipo de dictadura desordenada, un tipo de dictadura de lo que viniera, muy digamos, le llamaba a él dictadura de todas las partes, cualquiera podía llegar a mandar en algún momento. Otra de las críticas, por supuesto, dentro de este ambiente se fueron desarrollando con los siglos, con los años, perdón, y incluso pensadores de corte liberal intentaron refutarlo de una manera amplia, y quisieron empeñarse y se mantuvieron y desarrollaron escritos, por supuesto, que intentaban dar con el traste de aquellas cosas que Marx se supone había presentado mal o que le faltó por exponer. Además, porque hay un punto aquí muy interesante que yo creo que es muy similar aunque me voy a referir a dos campos totalmente distintos, pero se puede comparar. Y es que primero hay siempre una tendencia humana a querer, muy normal, y eso está bien en cierta forma, a querer refutar o querer, digamos, derribar intelectualmente los grandes procesos y grandes pensamientos y sistemas de los intelectuales, pues porque quien lo haga, por supuesto, se quedará como el mejor o un mejor intelectual. Entonces no falta cada tanto tiempo gente que dice que quiere, digamos, demostrar que la teoría de la relatividad no es cierta y cosas de ese estilo. Lo mismo, aunque desde otro ámbito, pasa aquí, teniendo en cuenta también otra cosa, que es lo que iba a mencionar en segunda instancia, y esto me recuerda mucho precisamente a lo que una vez en una carta de manera muy acertada Freud le escribía a Albert Einstein, donde le decía que él pues lo admiraba obviamente por su trabajo, pero que entendía que eran dos públicos muy distintos a los que cada uno de los dos se enfrentaban como intelectual. Más allá de que si el psicoanálisis, eso no ha acertado, este no es el tema ahora y no vamos a hablar de Freud ni el psicoanálisis en sí, pero él le decía que él tenía un gran problema porque él en última se enfrentaba a un público que creía que lo que ellos pensaban y no lo que él pensaba era cierto, mientras que Einstein trataba un tema donde solo él conocía ese tema y todo el mundo tenía que aceptar su voz. Aquí es muy similar, temas como la sociología, temas como la economía, todo el mundo cree que puede saberlas simplemente porque vive dentro de ellas y porque hace parte del mundo social y porque comprende el mundo económico a su manera, y que creen que es equivalente el de entender ciertas cosas, el tener afirmaciones personales o incluso de grupo o de clase para hacer afirmaciones generales de todo un gran proceso. Entonces, pues muchos, por supuesto, lo criticaron en su momento desde la socialdemocracia, desde las opciones de centro, y esto se desarrollaron desde filosofías que incidieron, por supuesto, en el mundo moderno. Ahí tenemos el caso de Hannah Arendt, de Habermas, de Anthony Giddens. También, por ejemplo, se dio una crítica muy fuerte al marxismo por parte de Don Bauer, que fue un destacado teórico de la famosa Escuela Austríaca de Economía, totalmente contraria, pro-capitalista, y
donde él desarrolló y le dio importancia a un concepto importantísimo entre la economía que ciertamente el marxismo no tomó con la suficiente estima, y es el subjetivismo del valor. Y también todo eso lo presentó en un trabajo muy importante llamado La conclusión del sistema marxiano o marxista. Este libro se escribió en 1896 y la idea de este libro era la de refutar el capital. Y aquí viene uno de los primeros errores que este tipo de escuela sostiene, y que lo he visto extendido en muchísimos libros y en también videos de YouTube. Digamos, refutar lo que ellos consideran la teoría del valor trabajo del marxismo. Y hago la aclaración aquí de que en realidad la teoría del valor trabajo no es propiamente de Marx, sino que él hace un desarrollo a partir de eso, tomado nada más ni nada menos que del mayor teórico principal del capitalismo, o por lo menos inicial, que es Adam Smith. Pero fue tal el desarrollo que Marx hizo a esta término y a este concepto, que por supuesto muchos se lo atribuyen directamente a él, cuando en realidad está haciendo un desarrollo y una ampliación de ese término. O sea, no es propiamente él, aunque lo amplía y por supuesto da otra serie de ideas que afianzan este término, este concepto, como una forma de explicar de qué manera el trabajo y el valor se relacionan en el momento de la producción capitalista. Por supuesto, más adelante aparecería el famosísimo John Maynard Keynes, el del desarrollo del keynesianismo, cosa que me llama mucho la atención, porque él, desde una postura macroeconómica, llegó a decir precisamente que el capital básicamente era un manual obsoleto, que no tenía ningún rigor científico, que estaba bastante equivocado y que ya no tenía nada que ver con el mundo moderno. Lo interesante es que tanto el Capital como el Manifiesto Comunista, escrito junto con Engels, pues siguen siendo libros fundamentales para entender ciertos procesos sociales, y los libros de von Bauer y de Keynes, pues no es que sean realmente los más populares para resolver precisamente estos problemas. Sin embargo, también no solo en el ámbito de la economía aparecen contradictores de Marx, sino también de la misma filosofía, y podríamos decir en este caso el que voy a mencionar yo, el de la propia epistemología, por lo que el famoso Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, hizo un análisis de lo que él consideraba y llamaba las profecías marxistas. Y ojo a ese término, porque va a tener mucho que ver con algo que tiene un peso para mal dentro del marxismo, pero por el cual por supuesto Popper y otros autores lo toman para hacer una consideración del sistema de Marx. Entonces él dice que efectivamente no hay detrás de Marx ningún proceso epistemológico claro, que eso no es científico, y que las pretensiones que él tiene no pueden ser contrastadas y por lo tanto no cumple con el sistema de la cientificidad, lo cual era un elemento que Marx y Engels habían fundado dentro de lo que llamaron o lo que consideraron el materialismo científico. Y esto es importante porque se llegó a un debate en torno a la cientificidad, y por supuesto muchos contradictores del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, del materialismo científico, lo consideran pues como un elemento importante para de hacer, o por lo menos demostrar o considerar que no tiene ningún tipo de validez. Esto también llevó, por ejemplo, al famosísimo filósofo Bertrand Russell, y es decir que básicamente lo que sostiene Marx es una creencia en el progreso, y llegar a considerar eso como una ley universal es un gran problema, y que por eso pues todo el edificio del marxismo se derrumba por completo. O por ejemplo el gran filósofo argentino Mario Bunge, que llegó a resaltar, si bien él en varias charlas admite la cientificidad de Marx y lo reconoce como alguien que desarrolló y adelantó, muy al contrario de muchos economistas burgueses del periodo, mucho en el ámbito de la economía y la sociología,
No obstante, no dejó de ser crítico, siendo él mismo un socialista de toda la vida, y desarrolló una serie de puntos en los que criticaba el uso de la dialéctica de Hegel, la confusión de la lógica con la ontología y, digamos, una visión utilitarista y casi que reduccionista que se ofrecía desde el marxismo. También Jean-Paul Sartre, si bien él se llegó a seguir adhiriendo con los años a una serie de ciertas doctrinas marxistas, por decirlo así, él, el punto más álgido y más crítico que él hacía era que el concepto de clase debería ser cuestionado, pues como tal no se puede hablar de una entidad homogénea para la cual se pudiera hacer con la cual se pudiera hacer un tipo de revolución. Y bueno, otra serie de textos y libros han sido examinados. Quizás uno de los más conocidos y también confundidos a la hora de tratar esta serie de cosas fue el texto de la cuestión judía, o sobre la cuestión judía, que para algunos fue visto como un texto antisemita, siendo que él mismo pues provenía de familia judía, ¿no? Su abuelo fue un gran rabino y el nombre original de Marx, que fue cambiado con los años, era nada más ni nada menos el de Mordejai. Después fue cristianizado a Marx. ¿Y por qué digo que fue cristianizado? Porque su padre, no su abuelo, sino su padre, con el tal de entrar a las universidades de ese entonces, pues tuvo que cristianizarse. Recordemos que para esa época una persona judía no podía entrar a una universidad y habían cuotas. Recordemos las famosas cuotas de entrada de gente de ciertas, que me parecen una de las cosas más racistas, pero o discriminatorias, pero algo así había en la actualidad. Entonces se presentó este documento para algunos como si fuera un texto antisemita, cuando en realidad había una crítica bastante fuerte más bien a la paupernización de la cuestión de, digamos, de la identidad del judaísmo y precisamente se destacaba la condición a la que había llegado esta identidad simplemente por las condiciones materiales a las que había sido sometido a lo largo de muchos años. Contrario a esto, precisamente, no solo en pasajes de Marx, sino también del mismo Federico Engels, se hace mucho énfasis en que en ningún momento, precisamente, un partidario de la revolución, por lo menos, debería ser o mantener una postura antisemita, lo cual estaba totalmente en contra, por supuesto, de la visión internacionalista que ellos tenían. Ahora, hay algo que sí hay que aclarar aquí, y antes de entrar propiamente a entender el pensamiento de Marx en la medida de lo posible que voy a hacer en este tiempo, es darnos a entender que efectivamente estas críticas sí tienen un peso, son importantes, y aquí es donde viene precisamente el valor del marxismo en todo lo que vamos a ver más adelante. Porque ciertamente, y hay que reconocerlo, luego de ciertas digamos, inconvenientes, problemas, fracasos, si se quiere, que se ha visto se puede evidenciar en muchos países donde el sistema se desarrolló a la manera de muchos de los líderes que hasta el día de hoy sostienen que son supuestamente marxistas, llegan por supuesto, a ser un elemento en contra de todo esto. Pero, atención, y aquí viene lo interesante. Que cuando uno efectivamente lee y examina muy bien la obra de Marx y se da cuenta de los elementos que están contenidos ahí, haciendo una lectura juiciosa y atenta de lo que dice, muy lejos está de muchísimas de las cosas que le han adjudicado. No olvidemos que es uno de los autores más complejos de leer, no por el hecho simplemente de que él tenga un lenguaje abstruso ni difícil en sí, sino que la materia a la que él trata y el nivel con que él la trata no había sido considerada ni por los economistas, ni por los historiadores, ni por los sociólogos a ese nivel, porque él es el que reconoce que no se puede evitar y ser tan, digamos, tan supuestamente limpio y objetivo en separar estas líneas donde la producción humana, el concierto de lo humano, la acción colectiva estén conjugándose.
En últimas, Marx, por eso es que lo ven filósofos, lo ven sociólogos, lo ven historiadores y también, por supuesto, economistas, y sin duda alguna con el tiempo fue también teniendo una influencia decisiva no solamente en estas áreas sino también en otras. Entonces, todo esto hace que sea difícil y también que se generen una serie de problemas bastante comunes a la hora de abordar su obra. Por ejemplo, problemas como el siguiente: pensar que quienes lo leemos o que nos dedicamos o que hemos estudiado muchos de sus libros, necesariamente nos suscribimos a todo lo que él haya dicho o haya escrito. Esto es un error en el cual muchas personas, por supuesto, han caído, y es un error que el mismo Marx yo creo que habría evitado y al cual habría hecho una crítica supremamente dura, sobre todo porque es fácil y es evidente darse cuenta de las etapas distintas de su proceso y de su educación y cómo él fue comprendiendo el fenómeno al que iba hablando y también cómo se fue despojando en sí mismo de sus propias condiciones que le impedían entender la realidad de la cual les estaba hablando. No olvidemos que es muy común incluso hacer críticas bastante, y las escucho muchísimo en YouTube, bastante someras, no solamente, sino ad hominem, donde se refieren a momentos de la vida de él y comienzan a juzgarlo a partir de ella sin darse cuenta de las condiciones en las que él llegó a vivir. Y digamos que eso es particular porque, contrario a la crítica, en realidad es un recuerdo de lo que puede hacer una persona a pesar de las circunstancias. No olvidemos que él y sufrió como cualquier persona con un drama personal. Se le murieron bastantes de sus hijos. Sufrió momentos de pobreza grande, sufrió persecución. Terminó y murió como una apátrida. Fue perseguido desde joven y repudiado por sus escritos, ya que él desde temprano, cuando escribía en la Gaceta Renana, no demoraba con su pluma, una pluma ardiente, inmediata, destructiva y veces, en, digamos, delatar y señalar aquellos poderes de facto de ese momento y también aquellos que estaban en oculto, que entorpecían el trabajo y ayudaban a volver cada vez más opresivo, por supuesto, la situación de las personas. Ahora, eso es otro de los elementos que muchas veces se olvidan las personas, y es la época en que él escribe y las condiciones que en efecto los obreros tenían bajo esas condiciones. No es lo mismo un trabajador de hoy en día que las presiones sociales colectivas, digamos, históricas y por supuesto materiales en las que estaban las personas en ese momento. Las fábricas, la cantidad de empresas tenían bajo unas condiciones totalmente paupérrimas a las personas. Estaban sometidos a unas condiciones y unos horarios de trabajo atroces, que por supuesto fueron ganándose mucho, con poco a poco los beneficios se fueron ganando, pero no se ganaron por llegar a acuerdos, no se llegaron por hacer un contrato social como hubiera querido Rousseau, sino a partir de luchas y de revoluciones. Y esto es muy importante porque precisamente hay que conocer ese contexto para entender precisamente dónde se desarrolla. Otro de los grandes problemas es tener una barrera ideológica para estudiarlo. Y con barrera ideológica me refiero a los dos bandos, tanto gente de derecha que se abstiene de estudiarlo, de leerlo, porque simplemente dice es Marx y ya. Entonces es un rojo, es un izquierdoso y no me interesa, lo cual ya es por supuesto un error de entrada garrafal. Pero también es una gran barrera ideológica pensar que porque yo soy de izquierda o porque tengo una tendencia a ciertos movimientos socialistas o comunistas, en realidad me va a agradar la obra de Marx. Pero pues no, resulta que Marx es sorpresivo incluso para los mismos socialistas y comunistas, que al día de hoy, basado en los conceptos y las ideas que tienen de lo que suelen pensar que es un mundo antisistema, se van a encontrar con cosas totalmente diferentes a lo que pueden llegar a imaginar. Como por ejemplo pensar creer que decirse uno marxista es necesariamente un odio de facto o por lo menos inmediato y total a lo que consideramos como el capitalismo. Y eso lo vamos a ver. O sea, ser marxista no es odiar el capitalismo porque, sino darse cuenta cuáles son las condiciones en que el mundo se desarrolla, cuál es el sistema productivo que está y percatarse de eso y cuáles son los cambios que se pueden dar.
pero ya veremos un poco cuál es la relación que se tiene como tal con el capitalismo para que no se confunda con lo que se ha vuelto más bien un eslogan de muchas mentalidades facilistas a la hora de entender la obra de Karl Marx. Otro de los problemas grandísimos, entonces bueno, quiero decir con lo anterior antes de seguir a este, es que hay unas barreras ideológicas tanto derecha y de izquierda. Mucho más también yo lo diría con aquellos que se dicen llamar de centro o reformistas, porque pues piensan que todo está bien, que no hay que cambiar las cosas y por lo tanto pues una obra como la de Marx no estaría aportando mucho. Hay otro gran problema que por supuesto tiene muchos elementos que pueden encontrarse ejemplos muy sencillos a raíz de ciertas condiciones políticas y sociales en cualquier parte del mundo, en muchas partes del mundo, y es que se le tiene un tabú a las palabras socialismo y comunismo. Y eso tiene que ver muchísimo, por supuesto, no solo con la forma en que la palabra se ha tratado, no solo tanto por propios como ajenos, sino también porque en últimas no se conoce el origen de ellas y a qué se refieren exactamente. Y esto es un problema porque cuando este tipo de cosas no se sabe, precisamente es aprovechado por aquellos que pueden usufructuar de ese término para aprovecharse y tomar el poder de mil maneras y simplemente utilizar como bandera estas palabras para poder supuestamente presentar algo que va a favorecer a los demás y va a beneficiar a una colectividad. O también, por supuesto, para pensar lo que es totalmente contrario a mis intereses personales y que por el hecho de ser un socialismo pues no me conviene. Otro de los elementos que también es problemático y lo he visto mucho en YouTube y ha sido muy famoso, especialmente por algunos elementos de la derecha que en la actualidad han sido, digamos, patrocinados y pienso aquí especialmente, no es el único por supuesto, porque él los retoma especialmente de gente del mundo angloparlante, pero en Latinoamérica, por ejemplo, el señor Agustín Laje, eh, retoma mucho este término, aunque después lo negara, y siendo que lo dijo explícitamente, tanto en su libro como en otros momentos, hablan y peroran a partir de algo que llaman el marxismo cultural, cosa que me parece tan risible como el famoso neoliberalismo de la izquierda. En realidad no existe un marxismo cultural en términos de un plan y un complot que se haya generado desde la izquierda para ideológicamente, y ojo, desde la izquierda marxista, para ideológicamente tomarse el poder de las cosas. Por supuesto, siempre ha habido la necesidad de que en el campo ideológico hayan triunfos, pero eso no significa, como presuponen y asumen algunos de estos autores, que hay todo un complot y que es una forma de querer apoderarse para lanzarles a todo el mundo el rayo homosexualizador y convertirnos en un paraíso de locos que quieren destruir el capitalismo y acabar con todo esto, ¿no? Y sufrir más, ¿no? Porque la gente le tiene más miedo al fin del capitalismo que al fin del mundo, le tiene más miedo a eso que al apocalipsis. Entonces, no es tanto esa fantasía que se ha creado que ha ganado mucho terreno y por supuesto se ha olvidado evitar. Como contraparte, por supuesto, existe otro de los grandes errores y es la lectura dogmática de los textos de Marx. O sea, aquellos que leyeron a Marx de una manera casi que religiosa, y que consideraron que lo que se decía allí casi que palabra a palabra es como profecía, como si fuera palabra de Dios, y que lo peor aún, leyeron los textos a partir de grandes conceptos que no estaban dispuestos a cambiar. Algunos de ellos ya los veremos porque nos señalaré puntualmente antes de entrar a ver a Marx precisamente aquellas cosas que no se pueden seguir tomando, incluso del marxismo, del propio desarrollo que hicieron con Engels y también pues de algunas fases posteriores. Entonces esa lectura es terrible. Es terrible porque precisamente se desfasan del papel primordial que está allí, que es el de la ciencia. Hay otra cosa bien importante, ¿no? Y que por supuesto ya lo mencioné antes aquí, y es la continua asociación de Marx con aquellos sistemas burocráticos que se desarrollaron dentro del socialismo imperialista y el ultranacionalismo.
Unión Soviética es quizás el mayor ejemplo de eso. Pero el gran problema de la Unión Soviética es que desarrolló un socialismo que pudo haberse ido un proceso mucho más allá y que siguió en ciertas las líneas del marxismo, pero que en últimas bajo la mano de Stalin terminó volviéndose un imperial socialismo y terminó desdibujando todo este proyecto. Y de luego, por supuesto, llegaron otra serie de procesos, otra serie de cosas que ocurrieron en Corea del Norte, por ejemplo, cuando claramente eso es una tiranía que tiene un corte dinástico y que recoge o intenta sobrevivir de una manera muy feudalizada, y también de los nacionalismos. Muchos de los movimientos de izquierda que se asociaron contra el anarquismo y el marxismo, muchos tomaron la vía del nacionalismo, y eso también es una vía contraria a lo que vamos, o por lo menos parcial y muy distante de lo que es el verdadero marxismo. Y ya vamos a ver por qué. Hay otro de los grandes errores, es eso que yo llamo un marxismo snob, y es una suerte de adaptacionismo que se le da a ciertas ideas de Marx para aplicarlas a cualquier situación. Y ahora todo se proletariza, ¿no? Como ya no hablamos de los trabajadores, ni de los obreros, ni de las personas, sean campesinos o trabajadores de las empresas, entonces ahora el proletariado le damos otro nombre simplemente para atribuirle esos valores allá, porque pues es lo nuevo, ¿no? Entonces ahorita el proletario ya no es el proletario, sino que son los indígenas, son las mujeres, y resulta que esto no es así, y la idea tanto para Engels como para Marx no era simplemente señalar una condición o una clase especial, llámese por identidad de género o de pueblo, sino pensar desde el trabajo. Y ya vamos a ver por qué el trabajo es el que va a ser fundamental a la hora de entender todo esto. Y es que precisamente ellos van a señalar y van a darse cuenta que es en el trabajo que toda persona, sin importar de dónde vengan y en qué condición están, que se universalice. Es decir, el trabajo es es el elemento más universal de los seres humanos, y que en ese sentido nosotros somos proletarios, somos trabajadores, necesitamos subsistir, sacamos de la naturaleza, la transformamos y también nos realizamos a través de ella. Pero bueno, no me quiero adelantar. Por eso es que pasarle o atribuirle las condiciones de proletariado a cualquier otro tipo de movimiento o grupo no es lo mismo, ni por supuesto es adecuado. Otro gran problema a la hora de leer la obra de Marx, aquí ya hay varios y creo que me faltan unos más de los que tengo en la lista, es que la gente suele confundir muchísimo los términos y confunden todo con todo, ¿no? Yo me encuentro en debates en internet, gente que critican y dicen, es que estos marxistas socialistas, y comienzan a hablar cuando de todo, y veo que lo que están criticando son políticas estatales calcadas del keynesianismo. O sea, no diferencian entre Keynes y Marx, no diferencian entre procesos socialistas y comunistas, y no saben que dentro de ellos hay diferencias, a las que brevemente, para no darle más vuelta, lo diré así. Una cosa es ser de izquierda, otra cosa es ser socialista, otra cosa es ser comunista, y dentro del comunismo otra cosa es ser marxista. Y devolviéndonos para que nos quede más claro, no todo comunista es marxista, no todo socialista es marxista. Muchos fueron contradictores hasta el día de hoy de Marx, siendo de izquierda, y no todo lo de la izquierda se puede conjugar en esto. Hay también anarquistas, hay también gente que sigue otras líneas. Pero, y eso es un problema de ese marxismo cultural, revuelven todo con todo y creen que es lo mismo. Son muy distintos. Cuando hablamos de Marx, hablamos del marxismo, estamos hablando de una teoría con un modelo muy claro, epistemológico, que más allá de si es cierto o no, lo tienen muy bien planteado, es decir, en términos de su organización. No me interesa aquí en este momento si se cumple o no, pero está planteado, y tiene una metodología con la cual esperan ciertos resultados. Eso es lo que es el marxismo, y se movió dentro de movimientos de derecha, perdón, de izquierda, se movió en el socialismo, y se movió también dentro del comunismo. Pero incluso, sin olvidarlo, incluso planteándolo desde el mismo manifiesto comunista, tocó capas de la burguesía ilustrada, porque
en algún momento Marx y Engels nunca, ellos mismos precisamente eran el ejemplo de eso, sabían que tenían que traer personas que no solamente pertenecieran al proletariado, sino a las bases, a las clases, digamos, ilustradas. Y eso es otro de los elementos que no puedo olvidar mencionar, y es que el comunismo y el socialismo y mucho más el marxismo de ese momento se basaban en la ilustración, y al igual que las bases del capitalismo en términos ideológicos parten de un liberalismo. En ese sentido, por lo menos desde ese punto de vista, genealógicamente capitalismo y marxismo o comunismo por lo menos tienen unas bases en común porque nacen de la ilustración, nacen del liberalismo, pero sus soluciones son distintas. Las de la visión liberal son o terminan desarrollándose gracias al capitalismo, dándole un aliento precisamente al individuo, mientras que el socialismo y el comunismo buscan definiciones y soluciones colectivas a este tipo de problema que se desarrolla a la hora de pensar la producción y de pensar los sistemas de producción como tal. También otro de los grandes problemas es que, bueno, nosotros confundimos esos términos, ¿no? Ultrademocracia, reformismo, y en realidad eso no es así. Y eso lleva al siguiente problema, y es que se le atribuyen cosas que no hizo o pensó Marx. Ya él no inventa el socialismo, ya había nacido con Saint-Simon muchos años atrás. Él no inventa el comunismo. Robert Owen ya había planteado colonias comunistas por completo. No es el primero que hace industria, que hace estudio de la industria, ni hace análisis de términos que él va a emplear, como el de proletariado. Él no lo inventa, él lo que está reconociendo trabajo intelectual del momento, y ese es el caso de Marx como intelectual, es que es un gran sistematizador y recoge muchísima literatura de entonces, la estudia y encuentra cuál es el punto fundamental, pero él sin ese trabajo previo difícilmente hubiera podido dar con aquello que quería encontrar. Es más, él, que era conocido por ser un gran filósofo en su momento, que desde joven fue presentado como un debatiente increíble, sabe que la filosofía tiene que prestarse, digamos, a un cambio y una transformación del mundo. Y quien realmente le da ese elemento, porque ya tenía la formación filosófica de leer a Hegel, el trabajo, digamos, ya más de carácter social, leyendo a Saint-Simon, y quien le va a dar precisamente la marca y los elementos para trabajar en el mundo presente es Federico Engels. ¿Y por qué Engels? Porque Engels escribió un libro que transformó el pensamiento de Marx. Eso muy poco se conoce, y es un libro donde él examina la clase obrera inglesa y le da a entender a Engels que es sobre el obrero, que la transformación y la revolución que él quiere o que busca transformar en los seres humanos se va a dar. Y ojo, porque aquí también viene otro elemento y otra palabra que no podemos atribuirle a Marx, y es la palabra revolución. Él no se inventa la revolución, el concepto ya existía, ya se había dado, ya habían pasado varias revoluciones. El punto aquí es que él quiere darle una comprensión intelectual a esa revolución y darle un movimiento teórico para que, se supone, las masas se alimentaran de ese concepto y esa movilización intelectual, y de esa manera por lo menos hicieran inteligible lo que ya se daba naturalmente, porque las revoluciones en algún momento van a darse, y eso es un elemento importante que él encuentra. Dicen, en todo momento las revoluciones surgen porque hay conflictos entre ciertas clases, y cuando hablamos de conflictos entre las clases no nos referimos necesariamente a dos. De hecho, en el manifiesto comunista ellos nombran bastantes clases que entran en conflicto. Entonces, pensar que es una polaridad no es así. No es de esa manera como se encuentra. En realidad son muchas clases, pero hay unas que mantienen un mayor control de todo el sistema productivo en diferentes momentos de la historia. Pero bueno, ya veremos todo eso. Eso implica también reconocer algo que en parte mencioné, pero quiero volver a hacer claro, y es entender que las herramientas teóricas y conceptuales que el marxismo ofrece no son dogmáticas, no son para tomarlas a rajatabla. Y eso me lleva a otra cosa, ¿no? Y es que
digamos, este es uno de los elementos más importantes, para mí al menos, y es pensar que simplemente por lo que propone, las propuestas del marxismo necesariamente son utópicas. Y ojo porque esto es bien importante. Cuando yo, y por ahí tengo un video en YouTube sobre eso, sobre la utopía, me encuentro que uno propone ciertas ideas, la forma de descartarla de las personas es decir, ah, no, eso es una utopía y ya. ¿Y qué pasa que sea una utopía? ¿Cuál es el problema con que sea una utopía? El problema no es que sea una utopía, el problema es que precisamente de eso se tratan las utopías, es que hay que ir hacia allá y hay que tener una visión cada vez más grande. Pero digamos que nosotros, la gran tendencia es que el miedo es a no que pensar que no se puede superar este sistema. Es tanto el miedo que muchos años después Francis Fukuyama llegó a hablar del fin de la historia, pensar que no iba a acabarse jamás el capitalismo y que ya había triunfado y ese es el sistema último y que eso es lo máximo que hemos logrado los seres humanos. Y esa es la pregunta que cualquier persona medio pensante se dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿no podemos desarrollar nada más allá de eso? ¿No podemos superar jamás este sistema? Eso es un error, pensar que es una utopía. Al contrario, lo que Marx propone es algo totalmente contrautópico. Él leyó a los utopistas, a los socialistas, supo encontrar cuáles eran los valores y los conceptos que había que rescatar de allí, pero a la vez también señaló los grandes problemas que ellos tenían a la hora de generar los procesos y la realización de sus proyectos. De esa manera también hay que entender que no, la propuesta de Marx no es ni romántica, ni primitivista, no es volver a un pasado, no es pensar que ir en contra del sistema es simplemente agarrarme, aferrarme a visiones idílicas de que yo ya no tengo entonces máquinas y me trato bien con la naturaleza. Marx iría muy en contra de eso. En realidad necesitamos la técnica, en realidad necesitamos el desarrollo de todo tipo y logremos precisamente con ellos liberar mucha carga del esfuerzo humano. No, pero eso no significa para ser vagos, eso significa para desarrollar el espíritu humano en otros ámbitos. Pero si hay la capacidad de liberar el trabajo y el esfuerzo humano, ¿por qué no hacerlo? ¿Ya? ¿Por qué no inventarlo? Si las máquinas pueden estar allí. Claro, el problema es cuando las máquinas se toman o la fuerza de producción se capta a partir de la maquinaria, a partir de los elementos con que las herramientas que se tienen y se captan para unos pocos. Entonces, no es volver a eso, no es para nada una invitación al primitivismo. Es un avance. De hecho, lo paradójico aquí, y contrario a lo que mucha gente piensa, es, recuerden estas cosas tan sencillas. ¿Quién llega primero al espacio? ¿Estados Unidos capitalista o Unión Soviética socialista? Y ojo porque Unión Soviética lo hace dando un salto entre procesos de campesinado, donde no existe un feudalismo como tal, sino que hay una gran monarquía que tiene el poder. La gente estaba subyugada muchísimo a los zares y se da ese salto hacia el socialismo y cambia de una sociedad campesina a una sociedad que en unas décadas estaba mandando gente al espacio. ¿Quién lo logra primero? Es más, grandes intelectuales del periodo en realidad vieron en eso como un sistema que facilitaba el desarrollo de la ciencia. Por un lado la trazó, el caso desastroso de Lysenko con sus proyectos genéticos totalmente sin ningún fundamento científico, pero por el lado del espacial se desarrolló. De hecho, dos de los grandes intelectuales que yo creo que todo el mundo reconoce por sus obras tienen digamos, una gran influencia del socialismo científico de ese periodo. ¿Y de quién estoy hablando? Por supuesto, de Isaac Asimov, por un lado, que influyó también en la visión también de corte comunista, habría que decirlo, que tuvo Carl Sagan, pero que por supuesto él no pudo manifestar en su periodo por cuestiones del macartismo, pero que él en ningún momento pues se negó a tenerlo. Es más, su visión, la cual yo admiro, la visión de Carl Sagan, y que me parece que es una visión mucho más amplia, él se negaba, o por lo menos le costó mucho trabajo, que en las misiones que se enviaban al espacio se enviaran banderas norteamericanas, cuando él solicitaba que lo que se enviaran eran banderas que fueran representativas de todo el planeta.
o que fueran una bandera de la tierra, por decirlo así. Bueno, en ese sentido, por supuesto, sí hay que superar unas limitaciones y quienes se han encargado precisamente de seguir desarrollando el marxismo lo han hecho. El gran problema es que la mayoría de estas obras, como la de Henry Wolf o la de Boca Bakian, son muy poco conocidas. Ellos han identificado, por supuesto, núcleos que deben ser, por supuesto, totalmente transformados. Por ejemplo, tiene que haber mayor ruptura con ciertas formas y pensamientos idealistas que hay allí, incluso de tipo religioso, que se metieron en el fundamento del marxismo. Pensar que es una religión o que eso es algo sagrado y verlo de manera dogmática, como se vio en muchísimos partidos socialistas en América, donde la gente prácticamente a la hora de reunirse estaba en un culto y donde cantaban loas a los jefes, a los líderes, y hacían saludos a las banderas, y que tenían una mentalidad básicamente que calcadas del fascismo, así como lo fue aquí en algún momento las FARC, y otra serie de grupos. Eso hay que cambiarlo, por supuesto, dicen ellos. Eso no tiene nada que ver allí. Implica también todo esto una comprensión muchísimo mayor y más, un avance cualitativo para estudiar los conceptos básicos de materia y qué es lo que entendemos por eso y cómo ella se transforma y se integra y se relaciona, y eso es importante, atención, estudiar eso, porque en el materialismo dialéctico la materia no es vista como en el antiguo materialismo clásico o mecánico, en el que simplemente había una relación, de casi que, por decirlo así, de causa y consecuencia y ya, de un empirismo bastante soso, sino que el examen con el que inicia Marx y Engels este proyecto es ver cómo desde la materia, a partir del trabajo, surgen una cantidad de posibilidades que precisamente no pueden ser reducidas por un sistema que solamente lo desarrolle de una sola y una exclusiva, de una única manera, cerrando las posibilidades que la materia le pueden dar para la creatividad al ser humano. Eso es lo que hace que usted no pueda ir a coger coltán porque, no solo porque no tiene la maquinaria, sino porque no puede desarrollar por sí mismo procesos que podrían llevarlo a generar con eso muchas más cosas. Ya se ha apropiado de eso y pues por supuesto lo necesitan para estos celulares y para otra serie de cosas. Eso nos lleva, por supuesto, a entender que se debe ser muy claros con los marcos estructurales de comprensión de esa materia e ir más allá del empirismo, ir más allá del agnosticismo, del eclecticismo y, por supuesto, del pragmatismo, en los cuales muchas veces se cayó en ese análisis. También otro elemento de crítica muy fuerte que se debe tener es que hay que tener una epistemología muy clara para entender cómo se debe llegar a la verdad, y no que esa verdad es manipulada por la idea de lo social. Atención, y eso es un error que se cayó demasiado en muchos países que supuestamente tomaron la vía socialista. Esto está muy amarrado, este elemento epistemológico, con un error grandísimo, y se llama la reificación del proletariado. ¿Y qué es la reificación de este proletariado? Es pensar que el proletariado, por el hecho de ser, está más inclinado a la revolución y a la verdad. Es decir, y con revolución no me refiero aquí a una revuelta. Revolución es un cambio sustancial de los procesos sociales de vida, que nos transformen por completo. No es armar un despelote y una revuelta, no es destruir las cosas porque sí, eso son protestas, eso son otras cosas, pero no es una revolución. Una revolución es hacer cambios y transformaciones radicales en la forma de pensar, de tal manera que ciertas condiciones que arrastran al ser humano y que no le permiten desarrollar su máximo potencial, pues continúen. Entonces la reificación del proletariado implica que es pensar que el pobre, porque es pobre, es bueno, ¿ya? Entonces, como él es pobre, entonces él tiene más razón que el rico, porque el rico es un burgués que no tiene conocimiento, o por lo menos si tiene un conocimiento, entonces es un manipulado por el empresario. No, de eso no se trata. No se trata de que la verdad esté más de un lado que del otro, o que la justicia sea más acertada en un lado o en el otro, como si el hecho de ser de cierta condición me permitiera a mí ser mejor per se, como cuando en ciertos sectores del feminismo se piensa que recuerdo una vez, le discutí a alguien que decía que cierta mujer había hecho un descubrimiento
científico, pues porque las mujeres podemos. Y yo le dije, no es porque las mujeres per se puedan, es porque es científica. Ahora, que es mujer es muy valioso, porque se necesitan no solo más mujeres, sino todo tipo de personas en los ámbitos científicos. Pero no es por la condición de ser mujeres, sino que siendo mujer se educó como científica y por eso lo hace. ¿Ya? Entonces no podemos volver a ciertas clases de cosas o de personas o de seres automáticamente mejores por el hecho de serlo. Eso es como el buenismo, ¿no? En los conflictos territoriales la gente siempre tiende a lanzar un buenismo a cierto lugar porque simplemente ese otro se opone a aquello que yo también estoy combatiendo, olvidando, por supuesto, de dónde surge y qué es lo que están pensando estos colectivos a los que ellos siguen a través de estas luchas que no son emancipadoras, sino que son luchas de simplemente contradecir ir contra otro tipo de cosas, ¿no? Un ejemplo de eso, y que me lleva también al otro problema que hay que superar, es el apoyo del marxismo a luchas que no son emancipadoras y que si bien se puede tener empatía hacia esos colectivos que han sido infravalorados, que han sido sometidos, no están llevando procesos que mejoren la situación del mundo, así los liberen. El ejemplo sencillo, por ejemplo, el levantamiento campesino en Chiapas, el movimiento de solidaridad el que hubo en Polonia, el llamado, el de los obreros de Polonia, la solidaridad, o los procesos de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Gaza. Pensar que un apoyo directo a ellos, porque simplemente están del lado del oprimido, sin darse cuenta que quienes lideran esos procesos continúan con modelos opresores, eso es, pues francamente, en contra de todo de todo lo que en algún momento en ciertos sectores de la izquierda, en ciertos sectores del socialismo y en ciertos sectores el marxismo se cayó, porque no se trata de asumir que son buenos per se en sí mismos. Esto, por supuesto, parte de muchísimos errores que nacen incluso del mismísimo Marx, pero que fueron superándose en la medida en que la realidad va transformando y va encontrándose y se puede contrastar con lo que se va aprendiendo. Otro de los elementos que también llevó y que hay que modificar muchísimo es ese concepto, y tiene que ver mucho con esto, de inevitabilidad histórica. Es pensar que las cosas tienen que llegar, el bien y el final del paraíso socialista va a llegar sin ningún esfuerzo y va a ser una conclusión histórica porque sí, conclusión a la que llegaron muchos teóricos como Alan Badawi, que llegó a decir que no, que lo que había que hacer era simplemente amordarse a los modelos de la democracia, y que simplemente la revolución iba a ser por una adopción de estos modelos y ya, amangualándose allí, lo que llevó por supuesto a que muchos movimientos revolucionarios en diferentes partes del mundo en realidad se volvieran las cunas de los grandes ladrones de los países, y que llevaran, o el ejemplo quizás máximo es el trotskismo en México, que llevó a que se fundara el partido que Diego Rivera y Frida Kahlo tuvieron mucho que ver en esto, y que fundaron el PRI, que es una de las cunas de los mayores ladrones de allá. Y inicia como un movimiento supuestamente revolucionario y sindical. Entonces no hay una inevitabilidad histórica, no hay una teleología que obedezca a esto. La historia no tiene justicia en sí. Ella va por donde la lleven los que tienen el poder y los que la pueden encauzar, y allí es donde había que pensar, y eso es uno de los grandes elementos que Marx ya tenía, y es pensar que era una consecuencia lógica de la historia, y eso por supuesto es un problema. Un tema clave que falta mucho en el marxismo desarrollar es la falta de pensamiento financiero. Se piensa en grande, ¿no? Se piensa en la emancipación, se piensa en eso, pero no se ha desarrollado un tema financiero del día a día de la gente, de lo que los economistas llamarían una microeconomía. Pero en parte esta crítica se puede desvanecer fácilmente cuando entendemos, atención, que en realidad eso que podemos llamar las finanzas personales en realidad están muy condicionadas por las grandes condiciones generales. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que pensarlo y que haya que desarrollar desde ese punto. Eso es una crítica muy importante que me parece Mario Bunge hace y que señala como uno de los grandes defectos. Por supuesto,
Otros, ya los últimos tres defectos que uno tiene que ver para que el marxismo pues sea examinado es la subestimación del problema de lo subjetivo, es decir, en realidad hay un peso más grande en lo subjetivo, en el desarrollo personal, lo que no implica, por supuesto, aceptar que haya un poder del individuo y que solo la economía debe medirse por lo que este individuo es, que es lo que dice el liberalismo y lo que él es capaz, y que el motor pues de la economía es eso, cuando en realidad sabemos que toda la producción es de corte social. Y eso nos lleva a el problema del voluntarismo y el determinismo económico. Estos dos últimos problemas nos llevan a pensar que la solución y el gran problema se va a resolver si unimos voluntades, por un lado. Es decir, como si el proletariado fuera la suma de voluntades que se ponen de acuerdo para atacar al sistema, cuando esto por supuesto no es así. Y con el determinismo económico, es una crítica muy válida, el marxismo se encuentra con esa crítica en la que llega a decirse todo se piensa en términos de la economía, y efectivamente tampoco es así. Ahora sí, dicho lo anterior, visto la crítica, visto algunos elementos que hay que transformar, que incluso los mismos teóricos, dos teóricos que ya mencioné, Wolff y Avakian, dicen que hay que cambiar dentro del marxismo, pasemos a comprender exactamente qué es lo que proponía Marx como tal, ¿ya? Y para llegar a eso, para llegar a ese punto, y también habiendo hecho la diferenciación de lo que dicen ser allegados al pensamiento de Marx, como ya les dije, en realidad muchas de esas cosas no tienen que ver, hay que entender una cosa bien importante. Todo autor, más aún en el caso de Marx, que conjuga una época, y ojo porque nosotros estamos en un periodo, antes de que se me olvide, un periodo muy álgido intelectual humano en mediados del siglo XIX, y yo le llamaría un siglo de síntesis para lo que iba a venir, para eso que yo llamo el siglo de donde nace el futuro, el siglo XX. ¿Y por qué es un periodo de síntesis? No solo por el hecho de lo que llega a pensar Hegel, que es la gran filosofía del periodo, sino por la cantidad de autores que surgen incluso en contra del mismo Hegel y que comienzan a generar un cambio y una transformación en la cultura, muy alimentados por algo que hemos hecho en mi profesión, y es los encuentros antropológicos, las etnografías y sobre todo las historias recogidas, y todo el encuentro con otros pueblos que se dieron incluso gracias precisamente al mercantilismo y a la cantidad de viajes que se dieron luego de la explosión viajera que viene con el descubrimiento de América. Esta es una época de mucho fervor, al punto tal que el famoso filósofo Paul Ricoeur, muchos años después, llegara a llamar, estando en Francia, él pues en su cátedra, llegara a hablar de los tres grandes filósofos de la sospecha, o los pensadores de la sospecha. Él incluía en ellos a Freud, a Nietzsche y a Marx. De Freud decía que era uno de los pensadores de la sospecha porque nos cuestionaba sobre aquello que habíamos asumido como que ya conocíamos, el famoso conócete a ti mismo. Freud le dice, no, usted no se va a conocer a sí mismo porque usted es un amasijo de confusiones y de incógnitas que nosotros aquí pues le vamos a llamar el inconsciente o el subconsciente. Usted no se conoce a sí mismo. Más allá de si es cierto o no Freud, como les digo, que sería otro tema también interesante verlo en la sospecha que nos pone Nietzsche al declarar que la moral que existe cristiana no es la única y que hay muchas más morales y formas de ver y potenciar el mundo, y lo que nos resalta por Ricoeur al nombrar a Marx, al darnos la idea de que las formas de producción en realidad son las formas en que nosotros mantenemos nuestras propias condiciones sociales y nuestra ideología. Es decir, que la conciencia no nace por una potencialidad individual o de una reunión de voluntades individuales, sino que surge por las condiciones materiales de existencia que son las que la permiten. Entonces, poner a sospechar esos tres bastiones grandes de la mentalidad occidental, pues trajo todo este resquebrajamiento, y eso
pues en cierta manera es muy bueno porque nos pone a pensar en otras cosas. Pero entonces hoy, como vamos a ver, y eso es lo que yo quiero que veamos, que nos demos cuenta, en realidad los autores son cajas, como cajas de herramienta. No es que uno deba simplemente casarse con todo, sino que de todo el planteamiento uno debe saber qué emplear y qué no. Y eso es lo que vamos a hacer, y darnos cuenta cuál es el valor del marxismo, más allá de si se adopta o no, pero es qué nos hace entender del entorno, qué nos hace entender de las condiciones en las que nosotros estamos. ¿Por qué? Y es que aquí va a venir el peso, y esto sí es radical dentro del marxismo, y por eso, a pesar de los críticos que ya mencioné, el marxismo siguió tranquilamente, no solamente porque apuntaba a una clase que se sentía o que se ha sentido en algún momento siempre infravalorada, y que no solamente en términos ideales, sino en términos económicos que influyen en su realidad cotidiana, terminan siendo empobrecidos, sino además porque, y este es el punto importante, contrario a otras formas de explicar la economía, el marxismo busca siempre apuntar a la raíz de los problemas, de todas las situaciones concretas que se desarrollan a partir de allí. Es decir, no le resuelve el problema a usted pensando, mire, es que usted tiene mala economía porque el mercado bursátil ahorita está así y la inflación está acá, no, sino que va exactamente, dice, mire, fíjese en cuáles son los actores que dominan en este momento la situación, empíricamente, no con fantasías de teorías de teorías, ¿cómo es que les llaman? De la conspiración, sino en concreto, ¿no? Y allí es donde va a apuntar. Entonces, nos dice, grosso modo, que hay una relación entre pobreza, por supuesto, y desigualdad. ¿Cómo se pueden explicar las crisis continuas que aparecen dentro del sistema? Que una vez surgió el capitalismo, más antiguo que el mismo Marx y otros investigadores burgueses de entonces se habían dado cuenta que habían problemas que surgían cada tanto tiempo, pero Marx las explicó y se dio cuenta cuáles eran las leyes que estaban dentro de él para darse cuenta por qué se producían, entre otras paréntesis. Por eso es que cada vez que hay una crisis económica, todo el mundo, a ver, leamos un poquito a Marx a ver si nos explica este asunto. Y también de paso, por supuesto, entender cómo es que opera la concentración del capital, y en esta relación hay, por supuesto, una toma del poder de un determinado grupo de personas que gracias a ese capital logran precisamente esa concentración. Hay otra cosa importante, ¿no? Y es que no se me puede olvidar aquí, antes de que no puedo dejarlo de pasar, y es que contrario a lo que la gente cree a la hora de pensar que del planteamiento de Marx, no se trata de abandonar el sistema como tal. O sea, Marx no era un escapista de la situación y vamos y montemos porque sí otro proceso, sino que él quería primero entender cómo está constituido ese proceso para poder generar no el escapismo, sino un proceso de revolución social, que vuelvo y lo repito, especialmente para aquellos que apenas han llegado ahorita y les voy dando un saludo. No se trata de alborotar y destruir las cosas, se trata de revolucionar la sociedad, cambiarla. Esto es un término que ya existía y que se tomó de las ciencias físicas y que se aplicó al mundo social, y por supuesto a los cambios y las transformaciones que se dieron, que pueden llegar por supuesto por agotamiento de la población, y esto lleve a literalmente por supuesto a desmanes y destrucción, como se dio en el caso de la Revolución Francesa. Entonces recordemos lo siguiente para que entendamos aquí en Marx y entendamos cuál es el pensamiento. Por un lado, él se basa, las tres fuentes de él básicas, elementales, él por supuesto va a ir sumando muchos más teóricos, pero las tres bases, como ya las mencioné, son Saint-Simon con el socialismo utópico. El segundo momento llega con la dialéctica hegeliana, que es la que le va a dar el movimiento histórico y que le va a permitir transformar, digamos, mentalmente y teóricamente lo que quiere ir. Nada más, y atención, que como Marx diría más adelante, lo que él va a hacer con la dialéctica de Hegel es ponerla al derecho. Él dice, Hegel está pensando bien, pero al revés. En lugar de pensar de lo ideal como aquello que permite los hechos y que se generen los momentos y las historias, es darnos cuenta que son los hechos y las historias los que permiten ese pensamiento y esa ideología. Él invierte todo eso, ¿no? Y por supuesto
entender sociológicamente las condiciones del medio obrero, cómo vivían. Eso se lo va a indicar es nada más ni nada menos que su gran amigo Engels. Entonces tenemos por un lado, y eso es lo interesante aquí en Marx, lo digamos temporal, lo podríamos decir lo sincrónico, visto en el periodo precisamente y en el estudio de las sociedades, pero también lo diacrónico al pensar las transformaciones históricas. Así es que se va a fundar esa sociología histórica de Marx. Sin embargo, estos tres elementos de carácter intelectual los vamos a tener que entender por pasos. Primero, vamos por allí. Entendamos para Marx qué es el materialismo. Y para entender eso tenemos que entender cómo entiender la materia. Marx, desde joven, hizo su tesis de doctorado sobre el materialismo en Demócrito y en Epicuro. Y él ya se había declarado totalmente materialista. Ojo, porque en sus transformaciones, digamos, personales, mentales, él había pasado por muchos procesos. Su familia es de origen judío, pero no es observante. Su abuelo sí lo era, su padre no. Es totalmente, digamos, lo que llamarían un judío totalmente europeizado. No tiene ningún vínculo, por lo menos religioso. Luego él, su padre, lo va a adoptar dentro del cristianismo y como niño se educa, así, al menos de oída, de cierta identidad con lo divino. De hecho, se dice que sus primeros cuentos y poemas, por lo menos, tenían un tinte bastante religioso. Pero después, por influencia de los jóvenes hegelianos y de todo el ambiente cultural, va a tener un pensamiento más deísta. Y les recuerdo que el deísmo aquí es una suerte de un Dios universal, no tanto panteísta, pero que está allí esa idea y que nos ayuda a entender como una suerte de orden de mundo, pero ya mucho más grande. Y luego de las lecturas que tiene en la universidad a partir de los físicos de la Grecia antigua, pues va a transformarse por completo al ateísmo desde la materia, no desde la religión y no desde el satanismo, como incluso algunos le han querido señalar, sino simplemente por aceptar las declaraciones de Epicuro y bueno, y toda esta tesis que ya les mencionaba. Pero después él mismo va a revisar ese materialismo y se va a dar cuenta que el mayor exponente de ese momento del materialismo era Feuerbach en términos del pensamiento, y aún dentro de él va a encontrar bastantes fallas, sobre todo porque se va a dar cuenta que la materia tal como la entendían en ese momento era una materia bastante mecánica, bastante vista desde la óptica del empirismo y no proponía nada distinto. ¿Y por qué? Porque en últimas él señalaba, y se dio cuenta muy bien en las famosas tesis de Feuerbach, que la materia tal como estaba siendo asumida, en últimas seguía pensándose como un producto de la idea, de lo ideal. Es decir, aunque no lo reconocieran los materialistas, eran un tipo de materialismo casi que idealizado. Por lo que en últimas decía, eso no existe en la realidad. De hecho, la declaración primera de sus tesis en las tesis de Feuerbach, lo primero que él hace es descartar cómo piensa Feuerbach el materialismo para señalar que detrás de eso hay una idea muy metafísica de la idea de la materia, porque se la piensa de una manera idealizada que tiene una incidencia en cómo la vemos y por lo tanto también en cómo actuamos con ella. Esto implica para Marx que la materia es precisamente la base no solamente de la empiria, sino de la propia transformación humana. Esto va a tener mucho, y por eso yo creo que calzaron muy bien ideológicamente con Engels, porque Engels en un tiempo había trabajado tomándose algunos datos de una antropología incipiente y todavía muy básica en esos años, pero su famoso pequeño librito de el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, y es como el trabajo precisamente de esa materia la transformo yo, pero en esa transformación yo también me transformo, porque yo también soy materia, y en esa relación es que yo me realizo. Entonces la materia en Marx no es una materia empírica, es una materia que es del orden del trabajo, es del orden de poder yo transformarme, y eso fue lo que le llevó a Hegel, porque él dijo, voy a examinar desde el idealismo de Hegel no las ideas, sino la materia. Ese idealismo, que sería el segundo paso, fue lo que le permitió
hacer ese contraste entre el materialismo mecánico y el materialismo mecánico y empirista con lo que él iba a desarrollar y que él llamaría el materialismo dialéctico. Entonces, para que entendamos por qué es dialéctico, es porque él se toma la materia, se hace otra contraposición, así como en la dialéctica, y de ahí yo resulto con otra cosa totalmente distinta, que no es ni la materia ni soy yo. El trabajador se transforma en algo más a partir del trabajo. Allí incluiríamos pues por lo menos los tres elementos de esa dialéctica. Eso le llevó a identificar al gran protagonista, digamos, de por lo menos medular de toda la sustancia del pensamiento de Marx, y es el trabajo. Y atención, piensen ustedes, como para ir relajando un poco todo este asunto teórico, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con su propio trabajo? Yo quisiera, si quieren, por lo menos aquí me van diciendo quiénes se encuentran contentos con su trabajo. Muchas personas me van a decir sí, otras me van a decir no. Pero fenómenos como los que están pasando hoy en día en Estados Unidos, en Canadá, y creo que lo he visto también en otras partes de Europa como en Suiza, donde personas quieren dejar el trabajo y quieren dejar de trabajar porque están netamente aburridos y porque no pueden seguir con los horarios y por otra serie de cosas, además de que ya han alcanzado, bueno, y no siempre ha sido así, que alcancen un mejor nivel de vida. Incluso hay personas que no tienen el mejor nivel de vida, pero tienen un nivel más de tranquilidad y por eso no vuelven, digamos, a emplearse. El trabajo para Marx no es aquí, sino un sistema en que el ser humano genera su propia identificación con la naturaleza. Ahí es donde el ser humano se transforma, donde él transforma la naturaleza, la adapta a sus propias necesidades, pero también, y más importante aquí, es el principio de sus acciones colectivas y sociales. Cuando uno trabaja, aunque uno se vaya solo a un bosque y estés sacando leña allí, puede hacerlo uno solo. Pero ese trabajo, a pesar de que en ese momento allí es solitario, en realidad hace parte de una cadena de realización de mucha gente. Porque ¿quién hace el hacha? ¿Usted dónde compra el hacha? ¿Ya? ¿Usted a quién le vende la madera? No siempre es para usted mismo, puede ser que la madera excedente la venda. Entonces, el trabajo es un lugar, es una instancia, perdón, donde también se generan las relaciones sociales. Y ese sería el cuarto elemento que hay que desarrollar o hay que entender dentro del marxismo para entenderlo. Materia, materialismo dialéctico. El trabajo como la forma en que el ser humano se identifica al transformar la naturaleza, y eso me llevaría, por supuesto, a las relaciones sociales, pero no unas relaciones sociales cualquiera, sino un tipo de relaciones muy importantes. Dice Liz aquí, la percepción de Marx sobre el trabajo es distinto al que solo paga por una mano de obra. Sí, es muy distinto. Porque, ojo, en la definición que estás dando, que presentas allí, todo depende para Marx. Acuérdate que él también piensa esto de la historia, es desde qué proceso histórico, desde qué momento lo estamos enunciando. No es lo mismo eso que estás diciendo en el feudalismo o en el esclavismo, ¿ya? Y si nosotros vemos la historia, que por supuesto no es así tan simple, ese aspecto teleológico no es simplemente que el esclavismo desapareció al llegar el feudalismo y que el feudalismo desapareció al llegar el capitalismo. En Colombia, de hecho, yo creo que gran parte de nuestro problema es que vivimos en sociedades o en sectores sociales que todavía viven arraigados a mentalidades feudalistas, mentalidades que son, por supuesto, resultado de un hecho fáctico y empírico de que hay el feudalismo, literalmente, o sea, siguen existiendo procesos feudales. En cada uno de esos momentos el trabajo es distinto y la relación del trabajo con el valor que se le da es, por supuesto, diferente. Pero bueno, vamos por allí para Liz. Entonces, materia, materialismo dialéctico, el trabajo. Ese trabajo genera relaciones sociales, pero no son cualquier relación social la que se genera, sino relaciones sociales de producción. Es decir, relaciones que nos llevan a producir cosas. Y cuando digo producir, no es solamente, bueno, y depende ahí por supuesto desde dónde estamos hablando, pero básicamente lo que señala Marx es que dentro del capitalismo precisamente lo que se hace es cerrar esos vínculos a que sean solo única y exclusivamente de producción. Allí en ese momento es cuando se organiza el trabajo social
y son el modo en que una sociedad precisamente se organiza para producir algo que necesita. Entonces Marx diría, ¿quiere conocer una sociedad? Y ojo, porque esto va a incidir mucho en el funcionalismo de la sociología muchos años después, pero ¿quiere pensar usted cómo es una sociedad? Pues mire cuáles son las relaciones sociales de producción, de cómo generan las cosas, cómo las hacen, de qué manera las ganan, cómo llegan los productos allá. Y uno diría, pero ¿tengo que entender la mentalidad de una sociedad entendiendo esto? Sí, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo hace 2 años estuve trabajando y todavía mantengo un vínculo muy cercano con alguien que es un cantante de música popular. Y con él aprendí precisamente a entender mucho de esta música, porque al principio yo la tenía como que no, casi no la escuchaba, pero entendiendo el contexto y entendiendo las situaciones me di cuenta por qué se canta. Ya, porque es que ese es el mundo y la vida de la gente. Usted no va a cantar canciones de un mundo que no le corresponde. Claro, no faltaba gente como yo que nos poníamos a escuchar Pink Floyd así no vivían en Londres. Por supuesto, pero es porque uno tiene otras bases y otros elementos. Y eso, y ojo que no lo estoy hablando desde la clase, no estoy diciendo qué es mejor o qué es peor. Estoy diciendo de qué me habla a mí a partir del mundo que yo vivo. Y eso es lo que hay. Y ese mundo que se vive genera un proceso de producción. Las canciones populares son un indicador no de lo que ellos solamente piensan como tal, sino de lo que están viviendo cotidianamente. Y eso es un sistema y una organización social que produce cosas, más allá de si son lícitas o no. En eso creo que podemos estar bastante de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta eso, eso nos lleva a otra cosa, a un quinto momento, y es precisamente pensar el modo de producción. ¿Y qué entiende Marx y Engels por el modo de producción? Pues la manera en que una sociedad se organiza para generar aquello que produce en un momento histórico determinado. Esto quiere decir que debe entenderse, por supuesto, el modo de organización para poder entender esa sociedad, que era lo que venía diciendo. Pero quiero que quede claro para que entendamos en este momento por qué entender el modo de producción es tan importante para dar en cuenta de cómo funciona esa sociedad. Eso nos lleva a otro elemento, y es que precisamente de acuerdo al modo de producción se generan y se dan las divisiones sociales del trabajo. Y esto el día de hoy, Marx y Engels estarían loquísimos viendo lo que se da el día de hoy. Nosotros hemos desarrollado tanto el modo de producción que por eso hay gente que se puede dedicar a hacer cosas como youtuber, porque ya existen las herramientas y las condiciones técnicas para que ese tipo de trabajo se dé. Pero bueno, ellos no fueron hasta allá porque no tenían internet. Y lo primero que nos señalan que el primer sistema de división social del trabajo que llegue a existir es el intelectual, a diferencia del trabajo físico. Y ojo, porque esta primera división, y eso sería interesante demostrar si efectivamente es así, no quiere decir que porque ellos digan esto tiene que ser, de ahí depende mucho pruebas arqueológicas y antropológicas de saber cómo se da. Pero básicamente es lo que podemos ver cuando vemos que hay filósofos y siervos toda la obra de Platón está sentada sobre el esclavismo, y eso no es un problema moral en sí mismo, o sea, es la condición en la que ellos estaban, lo que no quiere decir que para yo pensar como Platón tenga que perpetuar el esclavismo, pero a nivel de la división del trabajo, la primera que aparece es esa, la intelectual y la física, y eso genera dicen ellos, todo tipo de división en algún momento va a generar una desigualdad de distribución, por supuesto, de los bienes de producción y la propiedad entre quienes la producen y aquellos que la consumen, es decir, genera una diferencia de los que la producen, los esclavos, y quienes la consumen, los dueños. Ojo que estamos hablando en el modelo que ellos dan, porque incluso el día de hoy muchos de los que producen también consumen, pero no todo lo que se produce lo pueden consumir todos, atención, ni todo lo que se consume en últimas puede ser producido en esa cadena de producción. Y allí está, o por lo menos a nivel legal, ¿no? Ahí está el gran problema con el narcotráfico y este tipo de cosas. El caso es que hay otras formas de división de trabajo
que existen, y otra de ellas, por supuesto, es la división entre los hombres y las mujeres, que va a generar, por supuesto, también un tipo de segregación hacia la mujer, y que se va a desarrollar, por supuesto, no solamente en el machismo, sino en otras formas de misoginia. El punto con esta parte aquí es entender que esa división social del trabajo cada vez se va especializando en la medida en que los medios de producción se desarrollan, pero también se va coartando en la medida en que no todo el mundo puede acceder a esos sistemas, a esas formas de producción. De acuerdo al nivel. Quizás por eso el impacto y el punto, digamos, más fuerte aquí es el aspecto intelectual y el físico, ¿no? De hecho, volviendo y eso queda todavía rezagos mucho de eso, en el periodo griego, el filósofo se veía muy por encima del esclavo, no solo por el hecho de pertenecer a una clase, sino porque él hacía trabajo intelectual y el esclavo hacía un trabajo manual, y el trabajo manual era visto como algo menor, como algo inferior. Y allí precisamente, y esto va a tener mucho que ver con el primer punto, cuando Marx critica a Feuerbach, porque Feuerbach seguía arrastrando esa idea de que el trabajo manual es un trabajo totalmente de esclavo, que es inferior, y que el intelectual, producto primero de la ideología, es por supuesto un trabajo totalmente superior. Esto nos lleva a que él examinara esta división social del trabajo, llevó a que él examinara diferentes momentos históricos. Por un lado, él encontró, y aquí hay otro cambio fuerte que se le puede hacer, por supuesto, a Marx. Ahora, ojo, no estoy diciendo que eso estuviera mal, era el material que él tenía de ese entonces, antropológico e histórico, y él encontró al menos 4 modos de producción que se podían reconocer. Y por supuesto, cada uno con su sistema de división de trabajo. El primero era el tribal, que algunos posteriormente llamaron una suerte de comunismo primitivo, que no se le puede llamar como tal, era un comunalismo. Es como el error de llamar al comunismo cristiano, eso es otro error, no había un comunismo cristiano, había una comunidad cristiana que tenían elementos en común, lo cual les llevaba a que se vincularan ideológicamente. Pero ese comunalismo de corte tribal, pues estaba sometido a las pocas condiciones físicas y de transformativas que tenían para cambiar su mundo y su entorno, que por supuesto existían, pero no eran igual de desarrolladas como las tenemos desde la época de Marx, y sobre todo desde la revolución industrial. Luego vendría, por supuesto, la propiedad comunal antigua, que se generó a partir de lo que es el esclavismo. Y todo se producía, o gran parte de ello, por el trabajo de personas que estaban siendo esclavizadas. Y ese modo de producción, por supuesto, tiene una cantidad de problemas y por supuesto hace que no subsista. Eso fue desarrollando en diferentes lugares y gracias a diferentes condiciones históricas e ideológicas a que se desarrollara el llamado comunal territorial, el modelo productivo comunal territorial, o en otras palabras el feudalismo, ¿no? Donde la tierra se parcela, se divide y hay quien cuida y defiende a una serie de trabajadores que están como siervos, ya no como esclavos, y pues entregan ese beneficio allá. Y por último, ya con unos desarrollos industriales mucho más fuertes, el avance científico, material, en últimas, se va a desarrollar el capitalismo. ¿Y cuál es la particularidad del capitalismo frente a los otros modelos de producción? Pues que la propiedad privada es la clave para poder controlar los medios de producción. Ese va a ser, digamos, el punto clave allí. ¿Qué es lo que va a operar? Y es, si bien ya existía, ojo, la propiedad privada en el modo tribal, en el modo del esclavismo, en el feudalismo, el problema no es de la propiedad privada, sino de la propiedad privada de los medios de producción. Y aquí llevo y hago de paso una aclaración. Cuando en el Marx y en el comunismo de Marx se dice que se habla en contra de la propiedad privada, no es de los objetos de los cuales cada persona es dueño. Si hay un comunismo que es que le vamos a quitar y despojar, y ¿cómo es que llaman aquí? La expropiación. Expropiese, ese es el famoso grito que decía Chávez. No se trata de eso, se trata de los medios de producción.
Ahora, ¿qué es el medio de producción? ¿Es acaso de todo el mundo? Yo tengo mi hacha para sacar madera. No, no se está hablando de eso. Es que no se privatice precisamente y que sean comunales, que sirvan para cualquier persona. Pero, atención, no olvidemos que ese cualquier persona no implica, eh, a partir de esa llamada reificación del proletariado, que ese cualquier implique que es alguien que no conozca esa función, ¿no? Como sea, esta división que se genera en el mundo capitalista va a generar una gran división, igual que las otras presentaron divisiones entre el amo y el esclavo, entre el señor feudal y el siervo. En el mundo capitalista va a existir el capitalista o el dueño y el proletariado o el burgués. Por el lado de los dueños, ese es el que va a poseer los medios sociales de producción, es el que va a poder comprar la mano de obra y el quien se va a adueñar por medio de una estrategia llamada plusvalía de la mayoría de esa producción y de los beneficios. Por el otro lado va a existir el trabajador, y el trabajador es el que no posee los medios de producción, es decir, creo que aquí no sé. Yo no soy dueño de una empresa gigante, no tengo maquilas, digo esto es mío. Yo no puedo decir esto es mío y yo por lo tanto no puedo hacer eso. O sea, pasaría en caso tal, si tengo la capacidad para eso, ser un trabajador más de un tipo de empresas de este. Por lo tanto, lo único que le queda a este tipo de personas es vender su fuerza de trabajo por un tipo de salario fijo que no está necesariamente relacionado al nivel de producción que yo tengo. Ese último punto es el que nos va a llevar a uno de los conceptos más importantes y muy mal entendidos dentro de Marx, y es el de la plusvalía. En últimas, en la plusvalía está la clave para entender cómo se produce la ganancia de aquel que genera el plus trabajo, un exceso de trabajo el cual él toma para beneficio propio. Entonces, esa plusvalía es básicamente el resultado de restarle salarios y costos fijos para relacionar una ganancia. Eso genera, y ya lo voy a explicar ahorita más despacio, pero eso genera una lógica, lo que Marx llamaba en el Capital una lógica, donde se presentaba, le llama en la lógica del capital, una relación DMD. ¿Qué significa DMD? Una relación dinero, mercancía, más dinero. Bueno, porque en realidad es de prima, ¿no? O sea, es más para generar más dinero. Que se contrastaba con el sistema previo que desarrolló el capitalismo, desde el que se desarrolló el capitalismo, que es el modelo o la lógica mercantilista, donde el desarrollo se daba mercancía, dinero, mercancía. Busco la mercancía, la vendo y voy por más mercancía para seguir vendiendo. Acá es distinto en el capitalismo. Acá se da una relación donde yo no estoy trabajando como tal con la mercancía, sino que la produzco con el dinero. Necesito dinero, capital, genero mercancía y esa mercancía me produce a mí más dinero. Eso nos lleva, por supuesto, a esos tres conceptos claves que él desarrollaría en el Capital y que los presentaría en tres ideas. Uno, como ya lo mencioné, es la plusvalía, y la plusvalía básicamente es los beneficios a partir del trabajo no pagado, en resumen. Pero ¿eso qué implica? Implica que el beneficio que está por encima de la fuerza de un trabajador necesita para producir, es decir, todos esos beneficios que se dan por encima de esto. ¿Qué pasa con el capitalismo? Pues que este se aprovecha, de acuerdo a Marx, de ese beneficio para producir más riqueza, que es convertida en propiedad privada. De esta manera, por supuesto, todos los factores que están allí, que generan la plusvalía, deberían ser cuantificados de acuerdo a Marx, para poder que se le pague correctamente al trabajador. Y de algún modo, esto se ha ido adaptando en el mismo capitalismo a partir de cosas como los bonos de productividad. Es decir, trabajaste un poquito más, beneficios, te damos un punto, te damos 3 puntos, ten esta camisa y estás siendo muy buen trabajador este mes. Te felicito. Entonces, digamos que es la galletita que le van soltando al trabajador
para poder continuar y darle esos beneficios. Además, porque en últimas son beneficios que son obtenidos por el propio trabajo de él. Lo que dice Marx es que se le pague de acuerdo no solamente a lo que produce, no por lo que produce, sino al tiempo que está allí, que es correlativo, por supuesto, al tiempo que le gasta al trabajador estar dentro del proceso de la fábrica. Esto se ha querido solucionar modernamente con los famosos contratos por hora, ¿no? Y el problema, como bien veía, no es solamente el hecho de que sea la hora, sino cuánto se paga por esas horas. Esto lleva al segundo elemento que va a desarrollar en el Capital, y es la necesidad de desconcentrar los instrumentos. Y cuando me refiero a instrumentos, no me refiero solamente a herramientas, atención, sino a todos los instrumentos mentales y físicos que pueden generar productividad y que están indebidamente apropiados por la burguesía, y hay que devolverlas al proletariado, diría Marx. Es decir, ¿qué implica esto? Es decir, que todo aquello que sirve para producir debe ser trabajado libremente por aquellos que lo usan en la producción. Esto también está relacionado con el hecho de que quien trabaje en algo debe beneficiarse de aquello que trabaja. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que más sirven para descartar por completo una de las críticas más tontas que yo he escuchado en internet a lo largo de muchos años. Y es pensar que alguien, porque es socialista o comunista, no pueda tener los elementos, no puede andar con un iPhone, no puede andar con algo fino, porque como es comunista entonces tiene que andar pobre. No, al contrario, él tiene que tomar de esos beneficios porque él o ellos hace parte del sistema de esa producción. Entonces es parte de lo que ellos trabajan. ¿Por qué no habrían de beneficiarse de eso? Y veamos que aquí que el problema es algo de clase, y es un problema de clase muy fuerte. El clasismo es terrible. Un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué las personas que trabajan en la fábrica de Ferrari, ellos mismos, no todos, porque seguramente algunos sí, pero el trabajador más básico, más elemental, no puede comprarse un Ferrari? El problema no es solamente de dinero, sino que en últimas también ese dinero se determina por la clase. ¿Ya? ¿Cómo va a andar un trabajador? Tiene que ser para los grandes empresarios. ¿Y por qué no puede andar con un Ferrari? Porque yo recuerdo hace muchos años un compañero de universidad que se escandalizaba porque consideraba que era intervención de Occidente sobre los pueblos indígenas, y se escandalizó porque vio a un guambiano en motocicleta. Y yo decía, ¿pero qué? ¿Es que tiene que andar en burro? ¿Tiene que andar en chancletao, pues? ¿Y tiene que andar en el vehículo más paupérrimo? Yo decía, no, es un instrumento, es un ser humano que toma también otra cosa y se sirve de ella. ¿Por qué nos choca? Y eso lo veo muy clasista en varios comentarios de internet. Gente se pone muy brava cuando ve a un indígena o a una persona de una tez más, de un colorcito más lentejudo que el blanquito que estamos acostumbrados a ver cuando lo ven montado en un gran carro de alta gama. No puede él tenerlo. Claro que puede, si tiene la capacidad no solo económica, sino que no debe verse solamente por eso. ¿Por qué no puede tenerlo? Entonces, en ese sentido, eso nos lleva a entender el tercer momento. Y es que, de acuerdo a Marx, un obrero no debe ser remunerado por lo que produce, sino por el tiempo que le demanda producir algo. ¿Ya? Esto, para el capitalista, sería impensable, de acuerdo a Marx, pues esto reduciría, por supuesto, toda explotación. Pero, atención, es decir, pagarle solo por lo que produce, porque eso llevaría a que él sea más eficiente, diría el capitalista. Es cierto, llevaría a que sea más eficiente, pero también es una forma muy descarada de reconocer de que esa eficiencia es precisamente el producto de la explotación. Ahora, ¿qué con todo esto? Ya se me está acabando el tiempo, se me está pasando. ¿Qué quiero decir con todo esto que he hablado de hoy? Que la idea de Marx no es ir a cantar eslogan, no es simplemente, si bien él tuvo una militancia, atención, y él ejerció en términos políticos acciones concretas, pero el llamado profundo detrás de todo esto es pensar en una sociedad que esté por encima de sus propias condiciones para mejorar la condición de todos los demás.
Más aún cuando precisamente, y esto lo dejan clarísimo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, es en el capitalismo y gracias al capitalismo, y ahí es donde yo les decía que el marxismo no es un odio al capitalismo en sí mismo, sino que precisamente en esta etapa de la historia, gracias a las fuerzas productivas que el capitalismo ha generado, es que se puede desarrollar los procesos de emancipación humana para poder ir por encima de cualquier escollo, llámese de esclavitud, de feudalismo, que de el mismo capitalismo está revolucionando y por eso cambia. Los cambios sociales en todos los lugares del mundo, gracias a la transformación que llegan por los cambios tecnológicos, hacen que los elementos personales, sociales, que habían sido traídos por las tradiciones, cambien y se transformen. O sea, le tienen miedo a la transformación, diría Marx y Engels, pero si ya se está haciendo y no la hace el comunismo, la hace el mismo capitalismo. La diferencia, dice Marx y Engels, es que aquello que se llama comunismo es que ese papel del poder de producción capitalista hace no a ser expropiado por una mano privada, sino que sea del beneficio de todos. Yo le decía a alguien, en últimas, una vez explicándole, le decía, en últimas lo que proponen es que el capitalismo se socialice y se comunalice para que no quede solamente en manos privadas, que ya es un sistema de expropiación, o sea, ya la gran producción está expropiada, ya está expropiada a partir de la privatización. Esa es la forma más elegante de expropiar algo. Entonces ya existe eso. El punto es revertir eso para que sea parte. Ahora, ojo, atención, y aquí vienen muchas de las críticas que son importantes hacer. No significa que todos vamos a producir todo, ni todos vamos a hacer lo mismo. Para eso existen capacidades, ideas y posibilidades. Pero el beneficio debe aprender a compartirse. Por eso, en últimas, y como lo diría en sus manuscritos filosóficos de 1844, en últimas que lo que está atrás de todo esto es el gran impulso egoísta de los humanos por tener única y exclusivamente lo mío. Y a eso es gran parte lo que se conoce como la propiedad privada en términos burgueses. ¿Y qué es en términos burgueses? Es entender que nosotros tenemos una estrecha mira en la que pensamos que esto es mío y siempre será mío y nada más que mío. Entonces yo lo poseo eternamente. Poseo y pienso que esto lo voy a eternizar. Compro hectáreas de tierra para guardar mi cuerpo de 1,70 m así mucho. Entonces, todo esto es una crítica profunda a lo que hemos hecho los seres humanos, no solo con el mundo, sino con nuestra propia capacidad creativa. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestras herramientas? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra capacidad de transformar una planta en un proceso complejo en el que genero 1000 cosas? Y cómo nosotros podemos someter a los demás a partir de eso. ¿Cuál es la invitación en últimas de Marx? Yo creo que se cobijaba en la palabra emancipación, y es entender que los seres humanos somos libres, más allá precisamente del hecho productivo, sino que este hecho se vuelve un hecho creativo, un hecho donde las personas se realicen a sí mismas a partir de lo que hacen y no que se sientan explotadas con lo que están haciendo. Vale, esto fue un resumen, por supuesto, y ya son las 9:45, no sé si hay preguntas, si hay algo que quisieran decir o agregar. No podría extenderme y sería, bueno, podría extenderme, pero sería llegar a muchas cosas más y ustedes saben que no me gusta aprovecharme de quienes están aquí y cansarlos y aburrirlos. Este fue el último tema de este mes. Viene el mes de junio, que les anuncio es el último mes donde voy a seguir con los jueves temáticos, pero vendrán otras cosas para mi canal, ya donde trabajaré muchísimos temas más y seguiré explorando otra serie de cosas, especialmente un proyecto, una idea que tengo que espero realizar, que se llama La Tesis, y al cual las invito a que puedan verlo en mi canal, donde hablaré con muchas otras personas de temas y desarrollos intelectuales que han hecho en sus diferentes áreas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes, donde les traeré los temas finales. Hablaremos de Dios, de la educación. También hablaremos de lo que yo pienso del mundo y de la antropología. Un saludo muy grande. Nos vemos la próxima semana o el próximo mes.
para ser más exactos.